Los veo a todos muy tranquilos, los veo a todos sentados, o sea que están bien. Y bueno, hoy me ha tocado hablar de un tema más que interesante, que es el nuevo régimen locativo, ¿no? El impacto contractual, las implicancias económicas y demás. Eh, Realmente un texto que vino a aparecer, en mi opinión, en un contexto que no sé si era el apropiado, el indicado, con sus luces y sombras, ¿no? Porque realmente consideramos que el texto de la ley esta viene a modificar el Código Civil y Comercial, y no sé si realmente vamos a ver, mm, hoy la ley está próxima a cumplir 2 meses de entrada en vigencia, pero ya hay algunos indicativos de cómo viene causando el efecto. Bien. Sergio, el PowerPoint lo van pasando, perdón, Sergio, no sé si... Bueno, mientras Sergio nos dice el PowerPoint para ver si lo pueden ir pasando o ustedes acceden después al PowerPoint, yo les voy comentando un poco, bueno, cuál es este análisis que estuve haciendo al respecto. Como les decía, se sancionó la ley 27.551 el 1 de junio de este año, bien, en medio de la pandemia, del confinamiento generado por la pandemia, en medio de una situación económica, social que se generó, surge esta ley que venía de distintas modificaciones de 2012 y después estuvo por eso hasta que una cuestión medio compleja se aprobó algunos de su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque esta ley no estaba en el orden del día de las leyes que iban a tratar esta ley. Generó y todavía no estaba claro porque están vigentes todavía los decretos que tenían que ver con la prórroga de los contratos de locación, la posibilidad de las ejecuciones, digamos, fue muy extraño. Por eso con el escribano Jorge Villalba, en un artículo que publicamos en el primer libro que salió sobre locaciones urbanas de Editorial IJ, que ya está en su versión virtual, hablamos de un texto sin contexto, bien, es un pretexto. Esa es nuestra idea, porque entendemos que realmente no era el momento apropiado, bien, no era el momento apropiado para este texto. Y cuando entró a regir a partir del 1 de junio, bien, ya nos está rigiendo. Modificando el nuevo, entre comillas, Código Civil y Comercial, que tiene más modificaciones que años. Fíjense, ¿no? Que le hablamos código, un poco o dándole la razón a aquellos que consideraron que cuando se aprobó este código, realmente no tuvo la discusión que requería, no tuvo el tratamiento que requería el mismo. Por eso es que se generó también esto, ¿no? Entonces, fíjense que un poco le está dando la razón la actualidad, donde se sigue parchando ese código que faltó consenso. Faltó, ¿saben qué? No vamos a decir faltó un Vélez Sarsfield porque sería una pretensión casi imposible para esta época. No creo que ninguno de los juristas actuales esté a la altura de la obra que hizo Vélez Sarsfield, bueno, apoyado por, entre otros, su hija Aurelia, Victorino de la Plaza. O sea, realmente eran todas personalidades que no existen. Entonces, realmente sería difícil, pero quizá faltó el consenso de la comunidad jurídica y por eso estamos parchándolo constantemente. Pero ¿cuáles son los principales cambios? Y tomé aquellos cambios que para mí tienen que ver con el impacto económico, que es un poco lo que yo creo que ahí es donde puede generar, porque lo que genere conflicto también puede generar impacto económico, porque obviamente va a generar un desinterés en la inversión.
Entonces, es importante tener presente esto, qué herramientas tener. Hay mucho del modelo de qué modelo de contrato uso, cómo lo uso. Bueno, con esta ley, digamos, y esta modificación que introdujo, yo creo en particular que hay que analizar cada contrato. Obviamente tienen un marco regulatorio general o pueden tener una estructura, pero después analicen estos elementos particulares que yo aquí les traigo por el impacto que puede tener en la relación jurídica. Bien, este código nos habla de que introduce el domicilio electrónico. Bueno, el domicilio electrónico está mal introducido. Hay un error importantísimo porque habla de que deberá anunciar un domicilio electrónico. Ok, todos dirán, el correo electrónico, el email. No sé. No sé, la ley podría haber dicho correo electrónico, la RAE hace ya décadas que habla del correo electrónico, pero no hace falta que pusiera una palabra en extranjera como el email. Y no lo hicieron, pusieron declarar un domicilio electrónico. Y los informáticos, y acá no me van a dejar mentir, cuando hablan de domicilio electrónico, no necesariamente es el mail, tiene que ver con la IP, tiene que ver con otra serie de factores. Hay un fallo de que se dio en provincia de Buenos Aires, muy interesante sobre este tema, donde, a ver, ¿qué es lo que se plantea? Podría haber hecho algo que realmente no trajera ninguna duda, porque realmente al hablar del domicilio electrónico, lo veo más como un problema que una solución, ¿no? Porque, a ver, si bien el código podemos decir que necesitaba que se incorporara, pero se ve incorporado correctamente, ¿no? Entonces, realmente no entendemos por qué se dio de esta manera, que trae más, más dudas que certezas. Entonces, realmente, yo podría decirle, un domicilio electrónico puede ser un email, un WhatsApp. A ver, ya vamos a ver qué es lo que se termina dando, ¿no? En este domicilio se van a tener por eficaces todas las notificaciones, dice la ley, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. A ver, fíjense, bueno, el domicilio sabemos que es lo que determina la jurisdicción, lo que determina dónde se van a realizar las notificaciones, las partes, pero estamos hablando de notificaciones, comunicaciones de esta relación contractual tan particular. Entonces, en mi opinión, yo creo que el domicilio electrónico no debe incorporarse en los contratos de la hogación. No debe incorporarse hasta tanto no se modifique en el código el concepto de domicilio electrónico. Y no se limite, porque tampoco aclara respecto de lo que se reciba fuera de los días hábiles o de los días, ni siquiera aclara si son hábiles o corridos. Entonces, lo primero que yo veo es que no debería no debería incorporarse en los contratos, ¿bien? O si se incorpora, debería incorporarse digamos, aclarando bien a las partes la implicancia que se da con esto. Y acá veo que hay muchos, obviamente, el Congreso de Propiedad Horizontal, hay muchos administradores. Allí la veo a Miriam Pagani, entre otros, la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, y que realmente en la tarea que ustedes tienen, realmente no es menor que reciba una notificación su cliente porque le pusieron un email, y que esa notificación cayó un sábado, cayó un domingo, porque bueno, se dio la urgencia, se dio distintas cuestiones. Entonces, no desde mi punto de vista no debería utilizarse justamente por esto que les estoy comentando. Por otro lado, modifica los plazos. Sí, modifica los plazos. Básicamente lo lleva a 3 años, ¿no? Y acá, bueno, hay justamente muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Algunos consideran que el tema del plazo debía modificarse por lo que implica para el inquilino tener que estar. Uno no es que se muda cada 2 años, está mudándose cada 1 año y medio,
porque si no logra acordarse hasta los últimos 6 meses de contrato buscando otro departamento, buscando gente que le deje el departamento o la casa en condiciones. Entonces realmente es un costo. En esto no considero que esté mal. Realmente me parece que sí. Lo que sí podría haberse aprovechado justamente, a ver, para incorporar dentro de ese plazo otras, digamos, otras posibilidades, ¿no? Y que no sea un gris que quedó para mí en la ley, donde la ley nos habla de que justamente el plazo, bien, este plazo puede ser, el plazo mínimo puede ser modificado por el locatario, bien, estamos hablando del inquilino, cuando esté en posesión de la cosa. Ustedes dirán, bueno, eso tendrá que ver con las renovaciones, es una de las interpretaciones, sí, una renovación del contrato, pero yo lo podría interpretar desde que el momento que yo le di el uso y goce del inmueble, directamente puedan modificarme el plazo. Con lo cual, fíjense la inseguridad jurídica que trae, porque se lo trae para una sola de las partes. De vuelta, yo saber que tengo un contrato donde ya me pueden modificar el plazo mínimo quien está en tenencia de la cosa. Entonces, le falta redacción o, digamos, porque como ustedes, como les decía previamente, la interpretación más amplia podría referirse a esto, pero yo también veo la restringida y que digo, bueno, pero esto sí, me da inseguridad, y no a mí. Le da inseguridad a sus clientes, le va a dar inseguridad al propio inquilino y ni hablar del propietario, al locador. Bien. Otra cuestión que se da es que se limite y se restringen las garantías. Bien. A ver, allí muchos de ustedes también están en el mercado de inmobiliarios, saben que ha habido usos y abusos en general respecto de las garantías, pero las soluciones que trae la ley no son justamente para mí las mejores, porque, a ver, lo que nos dice respecto de las garantías dice no pueden ser mayor al primer mes de alquiler. Bueno, está bien. Acuérdense que acá vamos a arrancar con un precio base que tiene que, esto ya lo vamos a ver cuando veamos el precio, pero para mí es no la joya, la esmeralda perdida que uno tiene que buscar y poder hallar y poder descifrar claramente para saber cómo va a salir, cómo va a continuar esa relación, ¿no? Entonces decimos que no puede ser mayor al primer mes de alquiler. Ahora, lo que agrega es que se va a restituir el depósito actualizado al vencimiento del contrato, teniendo que ser equivalente al del último mes de locación. De vuelta, ustedes con el propietario, con aquella persona que invirtió en una vivienda y que la tiene para renta, tiene que saber que si tiene tres, no pensemos en quien tiene quizás 10, 15, pensemos en alguien que tiene 2 departamentos, 3, que heredó, que compró, que invirtió, y que tiene que estar pensando que si en un departamento había puesto un alquiler de 15.000 pesos y en el tercer año ese alquiler, de acuerdo a nuestra historia inflacionaria, puedo decir que se va a 35, él tiene que doblar 35. Y peor aún, quienes administran esto, las inmobiliarias, los administradores tengan que informar y decirle, che, no, pero ahora tenés que darme más plata. ¿Pero cómo? Sí, igual le puedo descontar algunas cuestiones que se dieron, que implica, no sé, arreglos, cosas que no se dieron cuenta, pero fíjense que ya tiene un saldo a favor el inquilino, y que si no hay nada que reclamarle, hay que poner la diferencia. Bueno, que me haga un plazo fijo. Bueno, si es un plazo fijo con esa plata, no sé, tendrían que buscar la forma, pero de vuelta genera una cierta traba para que, digamos, son trabas que yo creo que desalientan el mercado, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo alquilo? Bueno, y ahí viene la perla que yo les digo, ¿cuánto? ¿A cuánto lo van a alquilar? ¿A cuánto alquilan la vivienda? Esta es la clave, ¿no? ¿Por qué digo a cuánto alquilan la vivienda? Porque realmente el precio de la locación inicial es
prácticamente hay que hacer una verdadera tasación para poder identificar cuál es el precio, ¿bien? ¿Cuál es el precio? Pero, a ver, fíjense que seguimos sumando. Decíamos, no se puede pedir alquileres anticipados por mayores de un mes, el pago de valor llave o equivalente. Esto se da mucho en las grandes ciudades o que están en barrios determinados. Estoy pensando en algunos lugares de Nueva Córdoba, en algunos lugares de, ¿cómo es que se llama? En algunos lugares de Buenos Aires, digamos, no genera, genera alguna restricción, pero también había algún abuso. Bien, ahí me informan que no se está pasando el power. Vamos a ver si lo puedo corregir. Si me dan un segundito. Federico, sí, para pasar, buenos días, soy Marcelo, uno de los organizadores. Para pasar tu PowerPoint, fíjate que en el, digamos, en el mundo virtual deberías tener un control gris abajo a la derecha que dice Presentation Screen Share. Sí, acá Bien, está. con el Next, ahí vas pasando, mientras vas hablando. Perfecto. ¿Ok? ¿Y la cámara se está viendo la cámara? Sí, la cámara se sigue viendo, la cámara se sigue viendo, perfecto. Perfecto. Okay. Bien. Ahora sí les pido disculpas. Aquí estábamos nuevamente. En los principales cambios les decía que limita y, bueno, decía restringe las garantías. En ella le hablaba que hay otro tema que es la firma de pagaré o cualquier otro documento. Bueno, esto lo que busca es llevar más a la formalidad, bien, la cuestión, en el sentido de, se daban, ustedes saben, alquileres que llevaban IVA, entonces quien no quería declarar, o sea, digamos, en una evasión, porque la realidad, las cosas hay que llamarlas por su nombre, se hacía algún pagaré por la diferencia, o a veces simplemente para garantizar, se hacía además un pagaré por cada uno. Entonces, acá lo requiere como garantía, bien, y lo especifica la ley, y nos dice, en relación a eso, bien, dice, no, la firma de pagaré u otro documento que no forme parte del contrato original. Está bueno que quiere limitar esa garantía, pero por otro lado también sabemos que podría venir un tercero, firmar un pagaré, lo autónomo, independiente, que no tengo que expresar la causa, no tengo que decir por qué esa persona me firmó el pagaré y tenerlo como una garantía. ¿Qué quiero decir? No estoy dándoles una trampa, estoy dando lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no prohíbe la firma de un pagaré sin causa. Entonces, digamos que podría haberse buscado otra forma quizás de restringir o de acotar esto. Y allí vamos a ir a la cuestión, como ven en la pantalla que les hablo, de que se restringe la modalidad de ajuste de los contratos. ¿Qué significa? Yo no voy a poder utilizar ninguna de esas formas que utilizaban, que comenzaban con un valor, después aplicaban un descuento, y después buscaban hacerle que el otro año había, bueno, siempre había alguna fórmula que se usaba en los contratos. La más común era esta: se arrancaba con un precio más alto, se decía que se descontaba en el primer año, y en realidad era una indexación que ya estaba preestablecida. Bien. La ley, los que nos dicen, los contratos, esto es importante, son para los inmuebles destinados a uso habitacional, de vivienda, de vivienda. El precio tiene que fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. Bien. Y lo dice claro, no se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan al error del locatario, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a esto, a este precio, ¿no? ¿A cuál va a ser el precio final? Bueno, va a ser por año y de acuerdo a un índice que se va a dar entre el índice de precio del consumidor, el IPC, y lo que es el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto lo va a hacer el Banco Central. Obviamente todavía no hace falta, porque no se ha cumplido el año de ningún contrato, ¿no? Claramente. Entonces, aquí me detengo nuevamente y digo, bueno,
Si alguno recuerda, año 2017-2018, Sergio me invitó muy amablemente a este congreso también, y allí estuve hablando junto al contador Víctor Olmos, economista. Estuvimos haciendo un análisis económico, jurídico, y se van a acordar, un cambio muy importante que fue como una revolución porque venía a traer una nueva posibilidad después de los créditos Procrear y demás. A ver si alguno se acuerda por el chat y me cuenta. Bien, cuando se incorporaron estas nuevas herramientas que son los créditos UVA-UBI, bien, que de golpe nos encontramos con los créditos UVA-UBI que parecían, obviamente, sistemas traídos de Europa, en Chile también se aplica. ¿Cuál era nuestra crítica a este modelo que se presentaba con bombos y platillos? Nuestra historia económica financiera, nuestra historia económica inflacionaria. Nuestra historia económica inflacionaria nos terminó dando la razón. El crédito que se daba para alguien que ganaba 100 en ese momento, bien, le estaban dando un crédito para alguien que ganara 150. De allí, para alguien que ganaba 70 le daban un crédito para el que ganaba 100. Y alguien que ganaba 40 le daban un crédito para alguien que ganara 60. Entonces había un desfasaje en la posibilidad, porque nosotros contemplábamos la posibilidad de la inflación, que fue lo que se terminó dando. Y hoy, montón de quejas respecto, y no quejas, reclamos legales, y el gobierno ha visto cómo mitigar los efectos de los créditos UVA-UBI. Obviamente siguieron nuestra historia inflacionaria. Bien, nadie se dio vuelta a mirar para atrás. Digamos, con optimismo no se cambia la economía se cambia con acciones que hagan que el mercado sea el que crea justamente en esas acciones que se dieron. Y el mercado también somos nosotros, ¿no? Entonces es importante ver cómo se da. Y acá vamos a ver qué sucede. Ya vamos a ver un poco las variaciones que se han dado, pero no sé si está bueno dejarle esto tan abierto, las posibilidades de que el índice de precio del consumidor viene directamente atado de la inflación. Obviamente, el RIC, dirán ustedes, lo va compensando, pero es muy arriesgado dejarlo ahí. Además de que en particular considero que restringe la libertad de contratación. Bien, realmente que me digan cuánto yo puedo cobrar lo que es mío, y la otra persona no la estoy obligando. Y esto no es restringir el acceso a la vivienda, porque el acceso a la vivienda como derecho humano, como derecho constitucional, no tiene que ver con el acceso al alquiler de la vivienda. A la vivienda, el alquiler sí lo paga el Estado, pero si la vivienda es particular, no es el derecho a la vivienda del otro para que yo la pueda tener y yo pueda vivir. Eso no es una carga que tienen que tener los privados de sostener el resultado de las malas políticas públicas que ha tenido por décadas nuestro país. No tiene que ver con eso. No se le puede cargar esas tintas a los privados, además de todas las tintas impositivas que tienen. Todo lo que tienen que cargar. Además yo no puedo decir, no, y vas a tener precio porque hay que garantizar el acceso. No, el que tiene que garantizarlo es el Estado, pero no interviniendo sobre la libertad contractual de los particulares. La registración de los contratos de NAFIP, en este país sabemos que hay que pagar impuestos por todo, entonces sigue la misma línea. Acá no hay medias tintas. Está todavía ya se intentó algo en el 2012 por ahí. Acá no hay medias tintas, hay que registrarlo. ¿Cuál es el riesgo? Ustedes dirán, bueno, si yo después voy y lo registro más tarde porque lo tengo que ejecutar, a lo sumo me pondrán una multa. Atención, ojo. Ustedes tienen que realmente informar debidamente a los locadores, más que nada, ¿no? Del riesgo que corren si no registran el contrato. Más allá de que se tiene que modificar la ley penal tributaria, porque en teoría no habría un delito si el delito no está tipificado, salvo que se lo traiga de alguna manera, pero es muy restrictivo eso. Pero eso ya se va a dar seguramente. Pero ojo, porque acá dirán ustedes, bueno, tengo que pagar una multa. Ojo, una multa puede ser lo más leve, pero esto también puede dar lugar a la apertura de una inspección. Por ejemplo, si ustedes su cliente de golpe se entera, bueno, sí, el contrato de inspección. No, porque la FIP le va a decir, a ver, venga usted,
Ah, sí que tiene un departamento sin declarar. Mire, yo acá, como nosotros estamos todos conectados con los sistemas de ingresos brutos de las provincias, veo que usted tiene 10 propiedades. Ah, ¿y vive en las 10? No, bueno, a ver, venga, muéstrame las propiedades. A ver, ¿tiene contrato? Otros 10 contratos, se abre una inspección. Ojo en ese sentido, porque ustedes pueden llegar a exponer a su cliente, ¿bien? Tienen que tener algún tipo de consentimiento informado y demás en el contrato y dejar claro la obligación para que después no vengan a tocarle la puerta, ¿bien? Y decirle, usted no me dijo que tenía que registrarlo. No, primero que lo tiene que saber porque es la ley. Pero además, ustedes asegúrense también informándolo. Por último, ¿y por qué lo destaco? Hay un programa nacional de alquiler social que tiene que ver un poco con lo que les decía antes. Bien, este programa nacional de alquiler social es un programa que no estaría mal en una situación extrema, como les digo, el Estado haciéndose cargo. Lo que yo tomo una cuestión de ahí que creo que el mercado puede ser que lo puede llegar hasta tomar como, digamos, contrario a todas las lógicas, ¿no? En el artículo 19, en el inciso C, el artículo 19 habla de que la Secretaría de Vivienda, para garantizar el logro del objetivo del programa, debe, y les dan una serie de cuestiones, ¿no? Esto va a estar dentro de la órbita del Ministerio del Interior y demás. Bueno, ahí el Estado, como digo, cuando se hace cargo, y no lo veo mal porque una cosa es que el Estado se haga cargo, otra que le pida a los particulares que se hagan cargo. Entre comillas, el Estado se hace cargo con nuestros impuestos, o sea que, bueno, pero lo toman y por lo menos si lo distribuyen bien, uno paga con gusto. El inciso C nos habla, y ahí es donde me preocupa de lo económico, dice propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efecto de facilitar el acceso a la locación de vivienda. Bueno, hemos bajado la vara absolutamente. Pasamos de créditos que buscaban justamente la adquisición de una vivienda a créditos que hoy nos hablan de directamente créditos para alquilar. O sea, nosotros vamos a pagar gasto corriente, no sé, lo que pagamos para vivir, luz, gas, agua, con un crédito al cual vamos a tener que también estar pagando constantemente. Entonces, no le veo la lógica, no le encuentro realmente cómo podría esto beneficiar al mercado, cómo podría beneficiar al inquilino, que de golpe tiene que encontrarse o se encuentra con esto, bueno, y si no llego al alquiler, ¿cómo vas a pagar una cuota con cuota? ¿Me entienden? Creo que ahí el subsidio, bueno, también es más gasto público, es para analizarlo, es harina de otro costal, pero acá es propiciar créditos blandos. Hemos bajado la vara de aquellos planes Fonavi, de aquel plan Procrear, aún el UBA-UI. No, la vara lo bajamos y bueno, vamos a que alquile la gente, ya que no puede. Entonces, sé que están analizándose y ojalá se reactiven los planes Procrear, o como se irán a llamar ahora, pero creo que se mantiene esa lógica, porque esto termina incentivando la construcción y demás, los Procrear autos también van a venir y demás. Entonces, en eso sí estoy absolutamente de acuerdo, porque eso fomenta toda la industria que tiene que ver con el real estate. Pero realmente pensar en créditos para alquilar me parece que, como les digo, desalienta y mucho. Bien, hasta ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? ¿Alguna observación? ¿Me escuchan bien? ¿Están con el café allí? Yo acá sigo con otro poquito de café. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los impactos tempranos en el mercado? Bien. Y allí, bueno, obviamente digo tempranos porque estamos, le digo, menos de 2 meses de que entró en vigencia la ley, con lo cual es complejo. Y hay algunas estadísticas que ya están dando vuelta, bien, que tienen que ver un poco, nos pueden llegar a dar una primera, le digo, un primer pantallazo de cómo viene la cuestión. Si vamos aquí a este gráfico, vamos a ver las variaciones de julio con respecto al mes anterior del alquiler de vivienda que nos presenta el INDEC.
bien, vemos que en la región de Gran Buenos Aires hablamos de un 0,7, en la región pampeana, esto es lo que ahora se llama AMBA, ¿no? En la región pampeana, bien, que por allí es donde estamos nosotros, del 2,4, el noreste 1,2, el noroeste 1,9, en Cuyo el 2 y en la Patagonia el 1,7. Eso es lo que nos está diciendo en julio, digamos, el índice de julio, donde recién estaba dándose. Hoy no tenemos, como le digo, todavía ya es estadística muy reciente porque hay que ver. Pero también estuve viendo otras fuentes, bien. Allí estuve viendo Zona Prop, que es muy interesante un análisis que hace sobre distintos lugares. Córdoba, el valor de dos ambientes, bien, 13.512, bien, 25, digamos, 1,7 por metro cuadrado, 3 ambientes, está en 18.000 pesos, 18.500, más o menos cómo se va dando el valor, porque fíjense, esto tiene que ver con el valor inicial que va a tener el contrato. La clave que yo les digo al momento de redactar el contrato, si quieren el modelo de contrato por las formas, ok, concentren sus esfuerzos en determinar, bien, cuánto va a ser la incidencia de esto, bien, cómo se fueron dando estos aumentos. Estos son los valores que se están dando hoy. Estamos hablando de realmente una suba interesante que todavía, y fíjense, a menos de 2 meses, es complejo, digamos. Hay muchos factores que tienen que ver con esto. Hablamos de la cuestión obviamente en sí de la pandemia, la retracción económica que hay. Estamos hablando de, bueno, también esto lo saben, que tiene que ver con lo que es, digamos, también el mercado está entre comillas esperando porque había lista de espera en muchos lugares y hoy de golpe sobran, ¿no? Estamos hablando de alrededor de unas subas del 30, algunos hablan de entre el 25, el 30. ¿Por qué? Porque la clave es cuánto le pongo hoy porque no sé qué va a pasar de acá a 3 años, no de acá a 1, a 3. Entonces, estos son los valores que se están registrando hoy. En Cava, de acuerdo a CESO, bien, que es el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, nos habla de los alquileres de un aumento semestral acumulado en lo que va del año, digamos, el primer semestre, llevan un 22,7, bien. Vemos un aumento en lo que es dos ambientes de 18.600 a 25.000, bien, en 6 meses, acumulando un 35,6. Dos ambientes que lo tomo porque es el más, digamos, o el más requerido. Y acá el gráfico, vieron que hay gráficos que son difíciles de leer, y acá ustedes mírenlo. El gráfico no los deja mentir, si se acercan y miren, el gráfico va subiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que está dando temprano el mercado a esta nueva ley de alquileres? ¿Bien? ¿Cuál es la respuesta que está dando? Tomé las 3 principales ciudades, Rosario. También tenemos un aumento importante, un 44% en los últimos 12 meses. Este análisis también del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz nos habla de un 44 acumulado. Está bien con la inflación, la suba del dólar y todo, pero fíjense, es un 44. Entonces, fíjense la importancia de cómo medir esto y también hasta dónde el mercado puede seguir aumentando el valor de las propiedades y demás, ¿no? Es una cuestión difícil de analizar y que requiere sobre todo estar más que nada informados, capacitándose, lo cual los felicito por estar aquí en distintos espacios, en particular en el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, del cual tengo el gusto de ser el director de capacitaciones. Estamos constantemente capacitando sobre estas cuestiones y abiertas a todo el país, le digo porque seguro muchos de ustedes de otras provincias también han asistido. Entonces hay una necesidad de capacitación y es clave hoy, más que nunca.
Acá las preguntas mágicas. ¿Qué pasará con los precios? ¿Afectará la inversión? ¿Cómo reaccionará la oferta y la demanda? ¿Cómo impacta en mi ciudad, en mi región? Bueno, no soy mago, lamentablemente no sé hacer ni el truco de la moneda, pero ¿qué pasará con los precios? Yo les puedo decir lo que se está mostrando hoy, lo que se está viendo, qué pasa hoy con los precios, ¿no? Hoy los precios se están mostrando esa suba, pero también es una suba que está retenida porque no nos olvidemos que en muchos lugares siguen el confinamiento en fases que no permiten la circulación correcta o concreta. Bien, ¿esto afectará la inversión? Bueno, ahí yo digo, nosotros tenemos una particularidad los argentinos de saber gestionar las crisis porque vivimos en crisis de la década del 20. O sea, entonces constantemente la crisis es nuestro estado normal. Entonces sabemos gestionarlo. Y muchos de los créditos o mucho de la plata que estaba en los bancos se ha volcado a la construcción. Y no solo estamos hablando de grandes emprendimientos, invertir en un fideicomiso, invertir en propiedades, en un complejo, en propiedades en altura. No, estamos hablando de la construcción de ampliaciones de hogar, estamos hablando de quien entre 2 o 3 amigos se juntaron e hicieron un dúplex. Estamos hablando de que se está volcando ahí porque sigue siendo seguro el ladrillo, gente. El ladrillo sigue siendo seguro y sabe que la rentabilidad puede ser menor, puede tener alguna restricción con esto, pero sigue siendo una rentabilidad segura. Entonces hay que apostar a las herramientas que nos permiten. Y aquí les traigo la tecnología, porque realmente, bueno, yo creo que es la clave de este cambio, y en esto felicito realmente a Sergio y todo Grupo PH porque esto es absolutamente fantástico, y creo que todos hemos visto la importancia de ese cambio del zoom estático a esto, ¿no? Entonces, bueno, ha puesto la vara muy alta Sergio con esto. Y yo, como les digo, creo que las herramientas, allí tenemos una herramienta muy interesante que va de la mano de la tecnología, que es el crowdfunding o el financiamiento colectivo. Se puede dar, uno ya no compra propiedades, sino que compra metros, invierte, quiero comprar 5 metros porque es el ahorro que tengo, bueno, y compro 5 metros y lo pongo en ese momento. Y esos 5 metros también podrían estar tokenizados, bien, podríamos hacer justamente una tokenización de ese inmueble y tener ese activo digitalizado y que nos dé otra seguridad también respecto del manejo, respecto de la inversión, respecto de dónde va a estar ese dinero, la posibilidad de venderlo directamente. Tomamos esos tokens que tenemos nosotros, seguramente van a escuchar al escribano Jorge Villalba hablando de esto, que es experto, el director de la diplomatura de esto en la Universidad Católica de Córdoba. Realmente es lo que sigue, hay que apostar a eso. El fideicomiso sirve en distintas formas, de sociedades y todo, para constituir o para comenzar proyectos, pero empecemos a ver más allá, empecemos a ver qué es esto del financiamiento colectivo, qué podemos ofrecer al mercado, y allí, cómo reaccionar la oferta y la demanda. Bueno, hoy vemos que hay en esto que le estoy diciendo, una demanda respecto a la construcción, de insumos, de mano de obra. Entonces hay que buscar la forma de que se pueda justamente, digamos, reactivar esto, y se siga y se den otras herramientas. Pero no nos olvidemos de ir de la mano de la tecnología, ¿no? ¿Cómo impacta en mi ciudad, en mi región? Bueno, esto claramente es un análisis que ustedes van a tener que estar siguiendo junto a las distintas cámaras, los distintos organismos, las fuentes de estudio, digamos, tienen que ver ese impacto y lo van a sentir ustedes en la calle, lo van a sentir en su escritorio, lo van a sentir en su inmobiliaria cuando vean cómo está, cuánto me estaban pidiendo. Esto de las listas de espera que yo les comentaba. Hay que estar atento y hay que jugar a la inventiva, hay que ver las maneras de que resulte atractivo el proyecto, realizar los análisis de inversión correspondientes, las proyecciones de lo que implica el alquiler, dar otras herramientas a quien está ofreciendo una propiedad en alquiler para que vea, digamos, si bien su inversión puede no tener la gran rentabilidad, pero es segura, pero esa pequeña rentabilidad, ¿dónde ustedes la pueden colocar? Por ejemplo,
ejemplo, en esto que le estoy diciendo, un token que puede ser 1 metro cuadrado, 2, 3, invirtieron 10 y terminan sacando 100. Y eso multiplíquenlo exponencialmente. Entonces, hacia allí ustedes son los que tienen que dar las herramientas, ¿no? Entonces, digamos, la ley es perfectible, la ley seguramente tenga algún ajuste, porque de hecho ya hay proyectos que están buscando arreglar o reactivar alguna cuestión, pero es clave que se conozca, pero y sobre todo poner a funcionar nuestra cabeza para ver cuáles son, qué es lo que sigue y qué hablamos de la pospandemia y cómo llevamos eso para que el mercado tenga otras herramientas que van a depender especialmente de lo que ustedes ofrezcan. Bueno, desde ya les agradezco el tiempo, ya me he excedido un poco, pero realmente, bueno, por estar aquí, conectados, escuchando, leyendo, viendo. Yo ahí les dejo, bueno, obviamente mi página web, si quieren contactar, allí tengo el link también pueden mandar consultas a la página por WhatsApp, también el correo electrónico y el Instagram de nuestro estudio de consultora. Así que espero que les haya servido este análisis. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. Aquellos que quieran hacerle alguna consulta a Federico pueden hacerlo o hablando o por el chat. Abajo a la izquierda tienen el espacio para poder escribir. Gracias. Estoy atento. Les voy dejando mis contactos para los que no lo pueden ver ahí. Hola, ¿me escuchan? Ahí estoy. Sí, No, Sergio, no, te escuchamos. no, simplemente quería probar porque había apagado el micrófono, no sabía si estaba ahora con sonido o no. Bueno, ya vamos a continuar. Ahora estoy hablando con Maela Massicioni. Ya vuelvo. Sigan ahí. Bien, muy interesante lo que pregunta Miriam Pagani respecto a la tokenización. ¿Tenemos legislación vigente? No, todavía lo que necesitamos, digamos, la tokenización ya se está dando, se trae desde la figura del fideicomiso, pero falta específicamente. Ya se da, ahí tenemos títulos valores, habrán visto bodegas. Bueno, ahí donde falta ahora el acompañamiento legislativo para tener específicamente una norma. Si bien hoy tenemos, como le digo, traído digamos, se ubican dentro de la figura del fideicomiso y de allí se aplica la tecnología para esto. Es muy importante que haya un cambio o una introducción legislativa de esto. Pero hay que ser muy rigurosos porque, como le decía al principio, si estamos legislando, incorporando el domicilio electrónico, en el cual no definimos si es un email, un WhatsApp o un mensaje de texto, realmente en la tokenización esperamos que nuestros legisladores realmente convoquen y escuchen a idóneos en Gracias, Miriam, por tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Ahí Viviana nos pregunta si en definitiva en un contrato de alquiler limita la cantidad de garantías personales, se debe elegir una sola garantía. A ver, del contrato directamente se deben elegir una sola garantía, viene alguna del elenco de opciones que nos da la ley. Pero nada restringe a que un tercero pueda garantizar esta relación, por ejemplo, mediante un pagaré, porque la ley habla de las partes del contrato. Un tercero que no sea parte, que quiera garantizar, como le digo, no le estoy dando una trampa. De mi punto de vista, digamos, lo permite una fianza personal externa o un pagaré directamente firmado por un tercero que lo está extendiendo, sabe lo que está dando.
Bien, entonces no sería violentar la ley porque no es parte del contrato. Obviamente, en el momento de ejecutarlo no tiene ni relación, porque yo el pagaré, voy y lo ejecuto. Bien, eso es lo que estoy diciendo. Es ahí donde falta el ajuste de la ley, que debería haber especificado, ni tercero podría, digamos, no lo podría limitar, porque tiene que modificar la cuestión de los pagarés, de la fianza. Entonces, allí es donde la norma lo que busca, obviamente. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, lo que la ley evita es que a las partes del contrato se las asfixie con garantías o con sobregarantías, ¿no? Pero también incorpora otra cuestión que son algunas herramientas bancarias, financieras, respecto de seguros de caución y demás que ya están, algunos están ofreciendo. Y hay que analizar los costos. Fíjense que buscamos, digamos, beneficiar que es el inquilino. Bueno, tiene otro costo más. Y dirán, bueno, pero se evita de ir a pedirle al suegro o a la suegra que le firmen de garante. En realidad la garantía ustedes saben que es personal, porque si yo salgo de garante de un contrato de locación, aún poniendo una propiedad que tenga garantía, no está puesta la propiedad en garantía, porque si yo la vendo la propiedad durante el contrato, si no informo, el peor riesgo que corro es que me ejecuten personalmente, pero eso no es oponible a quien adquirió la propiedad, ¿no? No se anota en los registros. Entonces sigue siendo más una cuestión absolutamente personal. La ley dice, no, debe informar si vendió. Y si no lo hago, corren contra mí. No pueden atacar ese acto que hice. Es imposible porque no se restringe, no es un gravamen técnicamente a la propiedad, ¿no? Entonces lo de la garantía de propietarias... Y depende, digamos, es más un mito para mí que en realidad, porque, digamos, la verdadera ejecución, si alguien tiene una garantía propietaria y ve que corre riesgo, demás, y bueno, es más, yo puedo darla en garantía propietaria y tenerlo inscrito como bien de familia, como, digamos, no me lo hoy ya no lo aceptan, pero si a alguien se le pasó, digamos, se va a complicar mucho su ejecutabilidad. Miriam nos pregunta también, tenemos que entender que la tokenización se encuadra jurídicamente como fideicomiso. Sí, actualmente se encuadra desde ahí, desde lo técnico, y de allí se empieza a desglosar, o es la forma la mejor manera. Otros también consideran unas sociedades, considerándolo o pasando los tokens a acciones, ¿no? Se podría tomar cualquiera de estas, pero sí, efectivamente, lo que decías primero, Miriam, en tu pregunta, sí, necesitaríamos una legislación específica que ya tienen otros países que desarrollan este tema. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Qué opinión tengo sobre los seguros de caución? Son un lindo negocio, si sos aseguradora. Los seguros de caución se utilizan, digamos, no es una herramienta nueva, o sea, no es que se crearon para esto, sino que existen digamos, como herramienta del mercado del seguro. La ventaja que tienen es aquí, a ver, van a aparecer de golpe un montón de compañías ofreciendo cauciones. Ojo, porque hasta hace unos años simplemente bastaba 10.000 pesos para constituir una compañía de seguro, ¿eh? Así que ojo, elijan compañías con respaldo, compañías que tengan trayectoria y respaldo, porque van a aparecer un montón de empresitas ofreciendo seguros de caución. Entonces aquí tengan mucho cuidado en la compañía. El seguro de caución es un seguro en el cual el que no paga tiene que pagar la compañía, después la compañía repite de quien lo contrató. Entonces, ojo con los seguros de caución, la clave está en la elección de la compañía. Fíjense que está lleno de banner que dice seguro de caución. No, fíjense qué compañía es. Gracias, Miriam, por el saludo. ¿Se entiende, Karina? Karina Streicher. No sé si iba por ahí tu pregunta, tu consulta. Si alguno quiere abrir el micrófono también y comentar, los escucho, conversamos, ningún problema. Ya, sí, perfecto, se entendió. No soy aseguradora, soy abogada y administro bienes, pero el seguro de caución no estaba implementado en forma cotidiana como garantía, ¿no? Y ahora, claro, como decís, están todos ofreciéndolas las aseguradoras desesperadas. Entonces por eso venía la pregunta. Está bien, Karina, sí,
No, por favor, y te entiendo y gracias porque realmente es un tema, mira, justo cuando hablé de garantía se me pasó y gracias por traerlo porque, como le digo, la clave es esta, la clave es qué seguro de caución, qué compañía te da ese seguro de caución para no, digamos, no correr riesgos. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. Por favor. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Allí, algo que quieran decir. Recalco que obviamente tengo mis matices con la ley y demás, es una opinión personal. Ahí les voy a pasar los contactos. Ahora que la ley establece que la conservación está a cargo del locador, ¿se puede exigir al inquilino que devuelva el inmueble pintado? Sí, sí, eso sí. Pero en esto, en la redacción, cuando yo les decía lo del modelo, fíjate, muy buena tu pregunta, Eduardo. Tienen que ser bien detallistas en el modelo. Bien, en general se ponía pintura, alba, látex. No, fíjense bien, describan bien el inmueble. Esa es una tarea que van a tener que también prestar especial atención en describir bien el inmueble para que después la exigencia sea, digamos, correcta y concreta. Ojo acá, ¿por qué? Porque también recuerden que esto se prevé la cuestión de los medios alternativos para la ejecución del contrato, para cualquier otra, digamos, cuestión relacionada. Entonces, ojo, importantísima la descripción, ¿bien? Si no te lo devolviera pintado, te agrego Eduardo, bueno, ahí sí lo podrías tomar de lo que debes devolverle justamente del mes de alquiler, ¿no? Si es que tomaste esa opción de tomar un mes de alquiler. ¿Alguna otra consulta? ¿Inquietud? Ardini, Verónica nos dice, en el caso de la atención de las urgencias que buscamos que nos llegue a la situación de que el locatario atiende la urgencia y luego hace la reintegración, ¿se puede dejar en contrato indicaciones al respecto? Por ejemplo, que haya buscado tres presupuestos. Sí, a ver, no es, esto que vos planteás, Verónica, es muy bueno, digamos, y sigue mi línea de no buscarse los modelos, ¿no? Sí, que digamos, y en esto, en las urgencias, determinar qué puede ser urgencia o no, también está bueno decir, por eso hay que tener bien inventariado el inmueble, ¿no? Tiene que haber un correcto inventario para saber. Y en ese inventario también conocer los defectos que tenga el inmueble, porque todos lo tienen. Esa pared que ustedes saben que hizo humedad hace 2 años y que ya la están viendo medio grisecita y que se pintó linda ahora para entregar el departamento. Y bueno, eso saben que es un problema que si el problema de arriba subsiste lo van a tener. Sí se pueden prever estas cuestiones dando herramientas al contrato, bien para evitarse de eso. Pero vuelvo a lo del domicilio electrónico. Fíjense la importancia para mí de no contar con el domicilio electrónico, como lo define la ley hoy, ¿no? Como lo define la ley. Porque te va a llegar un mail el sábado a la noche diciendo que explotó la caldera y él ya te notificó. El locatario te notificó. Entonces ustedes dirán, bueno, no, pero seguro te llama. La ley le permitiría simplemente con el mail informarte que le explotó la caldera y que va a ir a comprar una caldera de 300.000 pesos. Y le instala en la casa, y de golpe vos te encontraste con que no se llegó a arreglar, nada. Entonces debería un poco redactarse y detallarse esto. ¿Se entendió, Verónica? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que quieran realizarme?
Bueno, no habiendo ahí, sí, y en ese caso se podría poner que dichas notificaciones se realicen a primera hora del día hábil siguiente para no incurrir en el ejemplo que acabas de mencionar. Lo que pasa es que si es urgente, lo podrías poner, pero si es algo urgente, como te digo, se te está inundando el departamento, lo que deberían poner es que debe comunicarse a tal teléfono, no considerándose como tal como una notificación fehaciente, pero solo a los fines de... Entonces, en esto que vos decís de describir, ¿no? Y el detalle y demás, sí, pero conociendo bien lo inmueble. Usted, imagino, para quienes hacen la administración y demás, son muchos a veces inmuebles que tienen a cargo y demás. Entonces, bueno, es una tarea que tienen que tener bien mapeado cada inmueble para saber por dónde puedo llegar a tener un conflicto con ese inmueble. Lo ideal sería decirle al locador, al propietario, que arregle todo y lo tenga impecable, pero bueno, también, también vivo en la realidad. Sé lo difícil que puede ser a veces pedir cambiar una cerradura, imagínense cambiar una caldera o cambiar un calefón. Pero sí está bueno incluir todas las cuestiones que se puedan agregar en este sentido, creo que sí, colaboran mucho. No, por favor, Verónica, gracias a vos por tu comentario. Bueno, Sergio, no sé si hay alguna otra consulta más o algo, allí tienen los mails de contacto. Por la tarde me voy a volver a conectar un ratito, voy a andar volando por aquí. Así que escuchando las otras conferencias y bueno, para conversar en alguno de los